Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de análisis del pre-WASDE de mayo. Estamos aquí con los analistas de Safras y Mercado, Agustín Heyer, Patricio Tomás Murphy y Andrés Canizo, con quienes vamos a estudiar los números que se van a publicar el próximo lunes 12 de mayo. Estas son las estimaciones del mercado y vamos a estudiar cuáles son las proyecciones para soja, maíz y trigo. Hola chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Horacio? ¿Todo bien? Bueno, vamos a arrancar entonces con soja. Si pueden observar en pantalla en este momento, les voy a compartir cuáles son los números que espera el mercado para la publicación del WASDE de este próximo lunes. Estamos viendo que para los stocks finales, en la campaña 25 y 26 en Estados Unidos, se esperan 9,5 mil millones de bushels. Y para la producción estadounidense, en la campaña 25 y 26, se esperan 117,6 millones de bushels. Por el lado de los stocks, tenemos los esperados para la campaña 24 y 25 en Estados Unidos, un total de 10,1 mil millones de bushels. Y para los stocks globales, para la campaña 25-26, se esperan 125,3 millones de toneladas. Y para la campaña 24-25, a nivel global, se esperan 122,6 millones de toneladas. Ya en Sudamérica, tenemos una producción brasilera esperada para la campaña 24-25 de 169,1 millones de toneladas. Y la producción argentina para la campaña 24-25 se encuentra en una estimación de 49,3 millones de toneladas. Agustín, ¿qué podemos observar con estos números? Bueno, sí, primero que nada, hacer la aclaración, hubo ahí un error técnico, quedó en el título millones de bushels, pero son millones de toneladas, las que están estimadas para la 25-26, así que hacer nada más ese comentario, pero a fines prácticos no nos entorpece el análisis. Bueno, primero que nada, salieron los privados a estimar sus a sacar sus primeros números respecto a lo que se viene a la campaña 25-26, una campaña que se está desarrollando ya en Estados Unidos. Y como veníamos comentando en distintos informes y que venimos charlando, bueno, el mercado está esperando que haya un ajuste en las hectáreas sembradas por parte de Estados Unidos, ¿no? En respuesta a lo que es un conflicto arancelario que todavía no tuvo solución, no muestra signos de mejora, y con el pasar de los días, la expectativa está puesta en que se resuelve. Nos despertamos al día siguiente y Trump nuevamente dispara contra China, en sus discursos. Entonces es como que hay mucha incertidumbre alrededor de eso, y dado que el principal destino del poroto norteamericano es China, y los farmers esto lo saben, eh, y tienen miedo de lo que sucedió con el conflicto arancelario en el primer mandato de Trump. Bueno, entonces por eso es que el mercado especula con una reducción en el área sembrada, porque el productor esperaría precios bajos para la soja o una demanda poco activa, por lo tanto se inclinaría a sembrar más maíz, quizá que tendría por ahí una oportunidad distinta que la oleaginosa. Entonces, desde ese punto de vista es que entendemos un recorte en hectáreas. El promedio de los privados, sin embargo, muestra una producción en Estados Unidos de 117 millones de toneladas proyectadas para la 25-26, que no sería un recorte tan drástico como el que se está hablando en estas semanas. Quizá puede ser un ajuste leve, esas 117 millones, porque implicarían hectáreas sembradas que no estarían tan alejadas de lo que fue la campaña pasada. En términos productivos, implicaría una caída para redondear, de 1 millón de toneladas. Digamos, venimos a una campaña 24-25 con 118 millones, y este recorte lo dejaría en 117 millones. Entonces, no sería un ajuste tan drástico quizá como el esperado. eh, por lo tanto, quizá el WASDE puede llegar a sorprender en el número, en la estimación. Lo cierto es que este sería, antes que nada, un dato más bien alcista para la soja, no un dato alcista para Chicago, porque nos hablaría de una disminución en la producción por parte de Estados Unidos para la próxima campaña. Más allá de todo esto, lo que sí vemos también es que cuando vemos stocks finales proyectados a nivel global de la 25-26, bueno, nos habla de un balance de oferta y demanda que el mercado espera que esté en condiciones sanas, normales, incluso quizá mejores que la actual. Esto en respuesta a que vamos a venir empezando la campaña con stocks bastante altos por los récords productivos liderados principalmente por Brasil, eh,
que dejarían un saldo de stock inicial para la próxima campaña que sería positivo, un saldo bueno, y partimos de producciones altas, por lo tanto, en tanto y en cuanto no hayan ajustes productivos para el resto de los países, bueno, nos hablaría quizá de un cuadro de oferta y demanda que estaría en condiciones, podemos decir, sanas, o eso es por lo menos lo que espera el mercado, que lo vemos en este número en el promedio de los privados, que estima un ajuste positivo en los stocks finales de la 25-26 respecto a la 24-25. Ahora, eso es lo que va a estar en foco por parte del mercado en el próximo, en el WASDE que veremos el próximo lunes, pero también quedan ahí pendientes por resolverse lo que va a ser la producción sudamericana, ¿no? Seguimos viendo estimaciones y ajustes en torno a lo que es Argentina y Brasil. En este caso, el privado espera muy pocas modificaciones. El USDA sigue en 169 millones para Brasil y en 49 millones para Argentina en la producción, y los privados esperan pocas variaciones respecto a este punto. Por lo tanto, nada, decimos que el foco va a estar puesto en la 25-26, en los números que salgan para la 25-26, y en sí la producción de Estados Unidos va a estar más alineada a la campaña 24-25, cercana a estos 118 millones, o si puede haber alguna oportunidad de ajuste todavía mayor en el WASDE. Desde mi punto de vista, no descartaría la posibilidad de que sorprenda un poco el número con ajustes en hectáreas mayores, con una producción menor que podría dar un mercado un poco más alcista de lo esperado para Chicago en la inmediatez del posteo del reporte del WASDE. Muy bien, gracias Agustín. Vamos a estar atentos también a las políticas y a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y cómo eso afecta a la soja. Y pasemos ahora entonces a hablar de maíz. Vamos a estudiar cuáles son los números esperados por el mercado para el próximo WASDE, que se publica el lunes por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Ahí estamos viendo en pantalla que los stocks finales para la campaña estadounidense 2024-2025 se encuentran en unos 36,7 millones de toneladas. Siguiendo con Estados Unidos, la producción esperada para la campaña 25-26 es de 401,3 millones de toneladas. Luego, los stocks finales para la campaña 25-26 en Estados Unidos se ubican en 51,9 millones de toneladas, y los stocks globales para la campaña 24-25 se ubican en 287,4 millones de toneladas. En tanto, lo esperado para los stocks globales en la campaña 25-26 es de 296 millones de toneladas. Pasando al plano local, la producción brasilera para la campaña 24-25 se estima en 127,1 millones de toneladas, y la producción argentina se mantiene estable, lo esperado por el mercado, en 49,8 millones de toneladas. Andrés, ¿qué podemos observar con esto? Bueno, Horacio, similar al panorama que está planteando Agustín, pero de forma inversa, si bien tenemos en común que el mercado va a estar, digamos, esperando lo que es la parte de lo que es el reporte de luz de la campaña 25-26, sobre todo los datos de producción, ¿no? Que ya desde febrero bueno, se están empezando a estimar mediante encuestas, pero bueno, ahora vamos a ver en el primer WAS de este año que va a hacer mención tanto a la producción como a stocks finales, ¿no? Pero bueno, desglosando un poco el cuadro, vemos que aún en la campaña 24-25 siguen teniendo relevancia las exportaciones de Estados Unidos. Como sabemos, son exportaciones récord que Luzda tuvo que ir corrigiendo por más de las 62 millones de toneladas. Ahora seguramente en el próximo reporte sigan, digamos, subiendo la estimación de exportaciones a medida que el grano sigue siendo exportado a los distintos destinos. En este caso, los privados estiman 36,7 millones de toneladas. Seguimos entonces bajando fuertemente en los stocks finales que se van consumiendo, ¿no? Con un rango de promedio bastante pequeño, ¿no? Y ya yendo a lo que es la producción 25-26, bueno, un poco relacionado a lo que decía Agustín, pero en sentido contrario. Ya es un hecho, bueno, que de hecho se está sembrando
a gran ritmo también y a gran escala lo que es el maíz en la zona del Corn Belt, así que los privados estiman un 401,3 millones de toneladas. Veremos si esto puede ser posible. Como mínimo, bueno, el USDA también estimó el 31 de marzo más de 95 millones de acres sembrados, con lo cual tendremos esta variable al alza. Ya el mercado lo empezó a poner precio en lo que es Chicago, con el maíz ya entrando en una etapa bajista, digamos, lo cual en plena siembra indica ya un detrimento en precio con lo que respecta a soja y con las posiciones de diciembre ya en niveles de cosecha, digamos, más bajos de las últimas campañas, ¿no? Entonces, un poco también se puede hablar de los stocks finales, 25-26, con un spread bastante amplio, pero todavía es muy temprano para mostrar alguna especie de estimación. Primero hay que ver si se cumplen los pronósticos de estimación elevada y cuánto va a ser la demanda, ¿no? Últimamente, en los últimos años, la demanda de maíz viene siendo elevada de Estados Unidos, también mayor uso de etanol, así que veremos si los stocks finales van a estar cerca de este número. Y después, bueno, los stocks finales de la 24-25 globales está relacionado un poco con esta disminución de lo que es Estados Unidos, ¿no? Eh, si bien Estados Unidos, bueno, tiene un gran peso en esto, eh, también, bueno, suben los stocks por lo que es también la gran cosecha de Brasil, una buena cosecha de Argentina sobre todo, y esos son los factores más predisponentes. La demanda sigue activa, así que veremos también lo que sucede, 287,4 y después los stocks finales de la 25-26 globales también es bastante temprano para estimarlo, ¿no? Pero bueno, si nosotros consideramos que va a haber un 6% mayor de producción de Estados Unidos, partiendo de un 24-25 con 378 millones de toneladas a 401, tenemos estas 23 millones de toneladas, entonces tendremos unos stocks globales mayores, pero fíjate el rango que también es bastante amplio, unas 24 millones de toneladas, entonces también es bastante temprano para estimar esto, ¿no? Así que por último, producción de Brasil y Argentina. Producción de Brasil, bueno, sabíamos que el USDA tiene que ajustar un poco, corregir, perdón, hacia el alza. En este caso, un millón de toneladas, uno más que el reporte de abril. Nosotros consideramos que esto tiene que seguir subiendo. Estamos nosotros en 135 millones de toneladas. Así que cuando entre más el periodo crítico de lo que es maíz safriña, seguramente el USDA se posicione más sobre esto. Y por último, finalmente Argentina, bueno, Argentina estimó por debajo de unas 200.000 toneladas, se está cosechando el maíz temprano en Argentina, veremos el grueso del maíz ya en julio. Entonces, puede ser que por todo el tema de la sequía que sufrió un poco el maíz tardío, pero no otras plagas como campañas anteriores. Entonces puede ser que estime un poco el USDA hacia abajo, pero no nos encontremos en un rango muy distinto a este, entre 50 y 48, como algo. Nosotros estamos en 48,4 millones de toneladas de momento, pero como te digo, a medida que vaya transcurriendo el periodo, que empiece la cosecha, ahí Luz va a ir poniendo más foco en realizar estos ajustes, ¿no? De momento se enfoca más, para resumir, en lo que es la producción 25-26 y cerrando todo lo que es la campaña comercial de Estados Unidos, que si bien cierra en septiembre, el grueso ya ha sido exportado, ¿no? Así que veremos el día 12, el lunes, en qué nos depara el WASDE. Gracias, Andrés. Sí, vamos a ver cuáles son las primeras estimaciones para la campaña 25-26 y también gracias por compartir los números esperados por SAFNA. Como bien decías, una mayor estimación para la producción brasilera y mucho menor para la Argentina. Vamos a compararlo el próximo lunes a ver cómo se resuelve. Y pasemos entonces a trigo. Vamos a terminar con el análisis del promedio esperado por el mercado para
la producción de trigo. Allí estamos viendo en pantalla que la producción esperada en Estados Unidos para la campaña 25-26 se ubica en 51,6 millones de toneladas. Luego los stocks finales para la campaña 25-26 en Estados Unidos se ubica en 23,1 millones de toneladas. Y para la campaña 25-26, también a nivel global, se esperan 259,8 millones de toneladas. Los stocks finales para la campaña 24-25 en Estados Unidos se ubican en 23 millones de toneladas y los stocks globales para la campaña 24-25 se ubica en 260,7 millones de toneladas. Estamos viendo los primeros números de la primera aproximación a la campaña 25-26, Patricio. Exactamente, sí. Bueno, por lo que se ve, bueno, esta producción vendría a ser la suma entre lo que es el trigo de invierno con el trigo de primavera que se está implantando en este momento, ¿no? El trigo de invierno ya más o menos se cosecha tanto en julio, agosto aproximadamente, y bueno, y el de primavera se cosecha un poquito después, pero más o menos se terminan superponiendo, y bueno, estas ya son las primeras aproximaciones de lo que va a ser esta producción. Después, bueno, viendo más que nada los stocks en Estados Unidos, no hubo mucha variación. El mes pasado, en el anterior WASDE, habíamos visto que se había incrementado porque había unas bajas ventas líquidas, había empezado a aumentar un poco lo que era la importación y había bajado el consumo, y por eso habíamos visto mayores stocks. Pero bueno, en este momento los privados ya no estiman mayores stocks. Pero bueno, considerando esto de que la producción de la 25-26 va a ser un poco menor que la producción de la campaña, de esta última campaña, porque bajó aproximadamente 2 millones de toneladas. Después, bueno, pasando a lo que es el panorama mundial, bueno, para lo que es la campaña actual no hay mucho cambio, pero sí hay una reducción de aproximadamente 1 millón de toneladas para los stocks de lo que sería la campaña 25-26. Bueno, y parece que el mercado está especulando con que, bueno, van a finalmente aumentar lo que es la demanda y la producción también va a variar. En el WASDE anterior habíamos visto que la demanda a nivel mundial venía bajando con un China y un India que cada vez venían demandando menos y se iban comiendo sus stocks. Bueno, parece que ahora el mercado está apreciando que, bueno, que finalmente va a repuntar esta demanda posiblemente, o bueno, también la producción bueno, finalmente, bueno, va a empezar a reducirse un poco como ya lo venía haciendo, y bueno, y esto va a ser la consecuencia de unos menores stocks. Pero bueno, más que nada veremos cómo termina saliendo el WASDE, que va a subir el USDA la semana que viene, con todas estas variables que estamos teniendo en cuenta. Gracias, Patricio. Y con esto nos despedimos. Vamos a estar atentos entonces a la publicación del próximo lunes del WASDE, publicado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y vamos a subir nuevamente un análisis con ustedes, chicos, para comparar con lo esperado por el mercado y también por las propias estimaciones de Safras. Dicho esto, también quiero decirles que pueden acceder a la plataforma y allí acceder a los informes y a las consultorías de Andrés, de Agustín, de Patricia y del resto de los analistas de Safras. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias.